En pleno invierno, Soledad caminaba por su sendero como siempre, hasta que algo en el silencio del sendero la hizo detenerse. Allí, entre el hielo y el abandono, encontró a dos bebés, solos, frágiles, luchando por sus vidas. Lo que sucedió después, nadie lo hubiera podido predecir. Déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad estás mirando. Y deja tu like ahora, porque esta historia te tocará el alma. La mañana parecía igual a cualquier otra. Soledad jalaba su burro con esfuerzo, mientras las ruedas de la vieja carreta se hundían en la espesa nieve. La leche que llevaba estaba cubierta con telas gruesas para evitar que se congelara, pero aún así sentía el frío que le atravesaba el alma. Cada paso era una plegaria silenciosa. «Que Dios me guarde y me traiga de vuelta», susurraba, como todos los días antes de partir. El silencio del sendero era denso, casi sagrado. Pero en ese momento, algo lo rompió. Un sonido débil y vacilante que parecía más un suspiro que un llanto. Soledad se detuvo, entrecerró los ojos, intentando ver a través de la niebla. El gemido se repitió, como un lamento envuelto en nieve. Su corazón se aceleró. «¿Hay alguien ahí?», gritó, pero solo el viento respondió. Dejó la carreta aparcada y caminó hacia el ventisquero de donde provenía el sonido. Sus pies se hundieron en el suelo. Con cada paso tenía una extraña sensación de ser guiado, como si algo invisible lo guiara hasta allí. Detrás de un arbusto retorcido y cubierto de hojas secas, había una carreta vieja, con la madera hinchada por la humedad y la lona parcialmente rasgada. Soledad dudó, rodeó la estructura y al mirar dentro sintió que le flaqueaban las piernas. Dos bebés, dos niños, envueltos en una manta gruesa, sucia y mojada, con las caritas enrojecidas por el frío, los ojos entrecerrados, los labios azulados y un sollozo apenas escapaba de sus gargantas. Soledad se llevó las manos a la boca, sintiendo las lágrimas quemarle los ojos. «Dios mío», murmuró, «¿quién haría esto? ¿Quién dejaría a ángeles como este aquí muriendo de frío?». Miró a su alrededor buscando a alguien. Una señal, un movimiento, cualquier cosa. Pero el camino estaba desierto. El campo blanco no ofrecía respuestas. Sin pensarlo dos veces, Soledad abrió el grueso poncho de lana que llevaba para protegerse el pecho y los brazos. Con cuidado, alzó a los dos bebés y los abrazó. Sintió la frágil calidez de sus cuerpecitos contra su piel fría. Aún respiraban, débiles, pero vivos. «Estarás bien, mi amor», le susurró al primero, quien suspiró levemente. «Y tú también, mamá ya está aquí». Sus ojos recorrieron sus rostros, buscando marcas, alguna pista que los identificara. Pero no había nada, solo esa manta pesada y la extraña sensación de que esos chicos cargaban con algo más grande que sus propios orígenes. Regresando a la carreta con pasos rápidos, los acomodó a ambos dentro del bulto de paños secos que llevaba. La leche podía esperar. Había vidas en juego. «Vamos, Benito». «¡Rápido!», le dijo al burrito, quien también pareció comprender la urgencia. La carreta avanzó por el camino con más fuerza de la habitual. Mientras pasaban los minutos, Soledad le habló a Dios en voz alta. «Por favor, no los dejes morir. No sé de dónde vinieron, pero los encontré. Fuiste tú quien me guió hasta ellos, ¿verdad? Así que ayúdame a salvarlos. Úsame, Dios mío, aunque no lo entienda». Con cada vuelta, el miedo crecía. ¿Y si llegaba demasiado tarde? ¿Y si no le creían? ¿Y si pensaban que les había robado? Pero ella negó con la cabeza con firmeza, resuelta. «No los dejaría allí, ni aunque todo el mundo me acusara». En su regazo, los bebés empezaron a entrar en calor. Uno de ellos abrió los ojos por un instante.
Soledad sintió una paz tan profunda que por un instante olvidó el frío. Sabía que ese momento no era común, era espiritual, era un llamado, y fue entonces cuando lo sintió. No era casualidad, era el destino. El peso de esos dos pequeños cuerpos apretados contra el pecho de Soledad no era solo físico, sino espiritual. Con cada paso en la nieve, sentía que llevaba una promesa viva, frágil como el hilo de la respiración de esos bebés. El viento le azotaba el rostro, sus ojos ardían de frío y miedo. El poncho de lana ya no la abrigaba, pero aún así abrazó a los niños con fuerza contra su pecho, como si eso pudiera evitar que el destino se los llevara. Las lágrimas brotaron sin darse cuenta. Parte del llanto se debía a que no sabía si lo lograría. Parte a que sentía, en lo más profundo de su alma, que este encuentro no era casualidad. «Agárrense fuerte, hijos míos. Por favor, agárrense fuerte», murmuró sin aliento, intentando ocultar la desesperación que ya se apoderaba de su cuerpo. El burro trotaba detrás, arrastrando el carro de leche vacío. Soledad ahora corría a pie, con barro pegado al dobladillo de su falda y el cabello pegado a la frente por el sudor. Sabía que necesitaba llegar al pueblo. Necesitaba llegar rápido. No había tiempo para esperar un milagro, pero en el fondo sabía que ya lo estaba experimentando. El camino era largo y los campos cubiertos de blanco parecían repetirse como una pesadilla. Una o dos veces tropezó, cayó de rodillas, pero no soltó a los chicos. Le temblaban las manos, le dolía el cuerpo, le ardían los pulmones. Pero el instinto pudo más. No pensó, simplemente siguió. Al ver las primeras casas del pueblo, gritó con todas sus fuerzas: «¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Hay bebés aquí!». Pero lo que escuchó como respuesta no fue la compasión que esperaba. Fue silencio. Las puertas se cerraron de golpe. Las cortinas se corrieron. Dos hombres, sentados frente al supermercado, se levantaron con expresión dubitativa y el ceño fruncido. Uno de ellos se cruzó de brazos. «¿Qué pasa, doña Soledad?», preguntó el otro hombre con recelo. Ella se detuvo en medio de la calle, sin aliento, cubierta de lodo, descalza, con los bebés aferrados a su pecho. Los encontré. Estaban en una carreta, solos, casi muertos. Por favor, necesitan ayuda. Por favor». El hombre mayor se acercó con cautela, miró los rostros semicubiertos y luego a ella. «¿Solos? ¿Encontraron a estos bebés solos? ¿Dónde?». Su voz no era acogedora, sino acusadora. Soledad sintió una punzada en el estómago. El otro hombre dio un paso al frente y susurró algo. Poco después, una mujer apareció en la puerta de la panadería. Observó la escena durante 2 segundos y dijo, lo suficientemente alto para que todos la oyeran: «Estos bebés no son suyos. ¿De qué se trata todo esto?». Soledad sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El pueblo que conocía desde niña, el que siempre le compraba leche, el que le sonreía las mañanas de mercado, ahora la miraba como si fuera un peligro. Su corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar. «Por favor, morirán si no se calientan. No sé de dónde salieron, los acabo de encontrar, créeme, por todo lo que es sagrado», suplicó con voz temblorosa. Pero nadie se acercó, nadie ofreció ayuda. Una mujer al otro lado de la calle murmuró: «Esto huele mal, se encuentra a 2 bebés así, en medio de la nada». Las palabras la golpearon como piedras. Soledad retrocedió 2 pasos, apretando aún más a los pequeños contra su pecho. Estaban cálidos, respiraban, vivos. ¿Pero por cuánto tiempo? «Si no van a ayudar, no se interpongan», gritó con una fuerza que no reconocía. «Si alguien quiere llamar a la policía, que lo haga. Pero no voy a dejarlos ir. Dios sabe lo que vi. Y sabe por qué me trajo hasta aquí.
Hubo un tenso momento de silencio. Un cachorro ladró a lo lejos. El viento volvió a soplar con fuerza entre las casas. La mirada de Soledad permaneció firme y, a pesar del miedo, no se movió. La fe que la conmovía era mayor que la desconfianza que la rodeaba. Y dentro de su pecho, dos pequeños corazones seguían luchando por la vida. Soledad permaneció allí, en medio de la plaza de tierra cubierta de nieve, con sus dos recién nacidos aferrados a su pecho. Mientras el viento le cortaba la cara y le ardían los ojos, tanto por el frío como por las lágrimas que contenía. Su cuerpo aún temblaba, pero ya no por el frío. Era miedo, tensión, el nudo en la garganta de alguien que sabe que hizo lo correcto, pero que está siendo tratada como una criminal. Poco a poco, las puertas del pueblo empezaron a abrirse de nuevo. Rostros aparecieron tras las ventanas, susurros llenaron el aire. Doña Eloísa, una mujer con un pañuelo bien ceñido, cruzó los brazos desde el balcón y susurró lo suficientemente alto para que todos la oyeran. «Estos niños no son suyos. ¿De dónde salieron?». La frase se extendió como humo en la maleza seca. En segundos, otras voces se unieron. «¿Quién en su sano juicio andaría con dos bebés recién nacidos en brazos?», murmuró el zapatero, frotándose la barbilla. «Ella nunca tuvo hijos, nunca los quiso. ¿Y ahora aparece así con dos?», dijo otra mujer, moviendo la cabeza. Soledad lo oía todo. Cada palabra cortaba como una cuchilla, pero no se movió. Miró las caritas dormidas con ternura, sintiendo su calor aún demasiado frágil. «No tenían a nadie. Yo los encontré. Simplemente hice lo que cualquiera debería hacer», intentó decir, pero su voz salió baja, entrecortada. La mirada de la multitud no se suavizó. Al contrario, uno de los hombres del pueblo, Silvano, dio un paso al frente. «Qué extraño, doña Soledad. Usted lo sabe. Algo así, y solo usted lo vio. ¿Sola? Con dos niños pequeños que nadie había visto antes. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que debí haberlos dejado allí, congelados?», replicó recuperando por fin la voz. «Los encontré porque Dios quiso que fuera yo, no porque lo hubiera planeado. Estaba en el camino, como siempre, repartiendo leche, y oí un llanto. Eso fue todo. Seguí el sonido. Salvé a esos niños, más susurros, más miradas de reojo». La esposa del herrero cruzó los brazos con fuerza y levantó la barbilla. «Nadie tiene el valor de hacer eso, a menos que tenga algo o que ocultar». Soledad sintió un nudo en la garganta. ¿Qué más podía decir? La injusticia la quemaba por dentro. Pensó en el calor de los bebés, en sus débiles llantos, en la manta empapada. No había tiempo para mentiras ni inventos. Simplemente actuó por instinto, por fe, pero nadie allí parecía dispuesto a escuchar de verdad. Sus ojos no buscaban la verdad, sino a alguien a quien culpar. Los seres humanos a veces prefieren juzgar antes que comprender. Y ese pueblo, que tantas veces le había sonreído en la feria, ahora parecía dispuesto a entregarla a la condena. Uno de los muchachos murmuró al otro: «Quizás sería mejor llamar a alguien de la ciudad. Los guardias deberían saber qué hacer». «¡No! ¡Por favor!», gritó Soledad desesperada. «No hice nada malo. Simplemente estaban allí, abandonados, solos. ¿Por qué me harían esto?». Nadie respondió. Algunos bajaron la mirada. Otros apartaron la mirada. A veces, la indiferencia duele más que la acusación. Sabía que estaba a punto de perder a los bebés. Bastaría con que apareciera un hombre uniformado, que se siguiera un protocolo, y esos dos niños le serían arrebatados de los brazos, quizás para no volver jamás. ¿Y ella?
sería recordada como la mujer que apareció con hijos que no eran suyos. Pero fue en ese preciso instante, con la voz entrecortada y las rodillas a punto de ceder, que algo le llamó la atención. Un ligero movimiento, casi imperceptible. Un trozo de la manta de los bebés se deslizó entre los brazos de Soledad y se desprendió con el viento. El extremo roto reveló algo bordado, pequeño, brillante, algo que ninguno de esos rostros desconfiados esperaba ver allí. Pero eso aún estaba por revelarse, y lo que ese símbolo portaba sería más poderoso que cualquier palabra pronunciada hasta entonces. El viento que soplaba por el pueblo trajo consigo un silencio tenso, como si la tierra misma hubiera contenido la respiración. Todos miraban fijamente a Soledad, que aún sostenía a los bebés contra su pecho, ahora más asustada que fría. Nadie se movió, salvo Manuel, uno de los residentes más antiguos, que se acercó lentamente, con las manos en alto, como quien intenta domar a un animal herido. «Déjame ver sus caritas, hija. Quizá alguien las reconozca», dijo con la voz entrecortada, intentando sonar tranquilo. Soledad dudó un segundo. Su instinto aún clamaba por protección, pero la mirada del anciano era diferente. No transmitía juicio, sino duda y quizás un atisbo de esperanza. Con un gesto lento, apartó un poco la manta para dejar al descubierto los rostros dormidos de los bebés. Manuel se agachó, con los ojos entornados, examinando cada rasgo. «No se parecen a nadie de aquí», murmuró. Y entonces, como por impulso, apartó la tela con cuidado, intentando ver mejor, y entonces ocurrió un ligero chasquido, un sonido seco de costura al ceder. El borde de la manta se rasgó, como si hubiera estado esperando ese momento preciso para abrirse. Todos contuvieron la respiración. Bajo el pliegue, entre las líneas desgastadas, emergió algo que nadie esperaba ver allí. Un pequeño escudo de armas dorado, bordado a mano, con hilos aún brillantes, a pesar de la suciedad y la humedad. El bordado era discreto, pero firme, delicado, pero impregnado de una nobleza discreta. «Espera un momento. Esto es para gente rica», susurró Manuel frunciendo el ceño, sin apartar la vista del símbolo. Antes de que pudiera terminar su pensamiento, otro hombre se acercó con paso decidido. Era Matías, el oficinista jubilado que conocía todos los apellidos importantes de la región. Se agachó y al ver el escudo de armas, palideció visiblemente. «Es el escudo de armas de los de la Torre», dijo con voz grave, mirando a su alrededor como si esperara la confirmación de todos. «Es su marca, de la antigua granja. El bordador de la familia solía coserlo a mano en los ajuares». Un murmullo recorrió el grupo. Las acusaciones cesaron de repente como si surgieran de la nada. Incluso los más desconfiados intercambiaron miradas silenciosas, intentando recomponer las ideas. La aldea que había señalado con el dedo hacía un momento guardaba silencio ante ese intrincado detalle. Soledad abrazó a los niños con fuerza, sorprendida por el cambio repentino en el ambiente. No tenía ni idea de qué significaba ese escudo. Para ella era solo una manta vieja, sucia y desgastada, pero a juzgar por las caras de quienes la rodeaban, tenía una historia. «¿Alguien sabe si buscan niños?», preguntó una mujer más, joven, ansiosa. «¿Alguien tiene noticias de desapariciones? Si son de la familia de la Torre, algo grave debe haber pasado», respondió Matías con expresión tensa. «Son discretos, pero ya han pasado por muchas tragedias». Soledad, todavía temblando, no entendió ni la mitad de la conversación. «Los acabo de encontrar, no sé quiénes son, lo juro por todo lo sagrado, solo los oí llorar. Estaban tirados en la nieve, pensé que iban a morir». Manuel la miró a los ojos un instante,
como si quisiera sondear su alma. Quizás has hecho más de lo que crees, hija. Quizás has salvado algo más que 2 vidas. La atención que antes se había dirigido hacia Soledad ahora se centraba en el misterio. ¿Quiénes eran esos bebés? ¿Por qué estaban allí? ¿Y cómo una manta bordada con el escudo de armas de la familia más influyente de la región terminó en una carreta abandonada a las afueras del pueblo? El frío seguía azotando los rostros de todos, pero nadie se movía. La presencia de ese símbolo, cosido entre los hilos, lo transformó todo. Ya no era una simple sospecha, ya no era un escándalo de pueblo. Era un verdadero misterio, con raíces profundas, que parecía haber comenzado mucho antes de aquella gélida mañana. Y por mucho que buscaran respuestas, nadie allí imaginaba el peso que aún cargaba ese pequeño bordado, ni las puertas que estaban a punto de abrirse. El escudo de armas seguía en exhibición, con la mirada fija en esas líneas doradas, como si allí se escribiera una profecía. Soledad, de pie en el mismo sitio, no se atrevía a moverse. Su cuerpo seguía temblando, ya no por la nieve, sino por la incomodidad de ser observada desde todos los lados. Algunos aldeanos susurraban, otros guardaban distancia, y unos pocos se acercaban con curiosidad, intentando comprender cómo aquella mujer sencilla y solitaria se había involucrado en algo que, a todas luces, trascendía los muros del pueblo. Abrazó a los niños contra su pecho como si quisiera protegerlos del mundo. Aunque las expresiones en los rostros a su alrededor habían cambiado, aún había desconfianza, y ahora, más que nunca, un nuevo miedo. El miedo a perder a los niños que había salvado. El aire cortante fue interrumpido repentinamente por el lejano galope de un caballo. Una fina capa de polvo húmedo se alzaba del camino al acercarse un jinete, jadeante y con los ojos abiertos por la urgencia. El animal apenas tuvo tiempo de detenerse antes de saltar de la silla y galopar hacia el centro del pueblo, agarrando algo envuelto en sus brazos. «Por favor, que alguien me diga si vieron 2 bebés», gritó con voz temblorosa y llena de desesperación. Los aldeanos se apartaron instintivamente, cediendo el paso. Se acercó al grupo y al ver las pequeñas armas que Soledad protegía, se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero aún así, no se apresuró. Simplemente se quitó la tela que llevaba y la desenvolvió. Allí había un trozo de lino grueso, con el mismo escudo de armas bordado a mano en el centro. Debajo, 2 nombres bordados con hilo azul oscuro: Mateo y Martín. Soledad sintió que el corazón se le paraba por un instante. Miró a los bebés en sus brazos, luego a la tela, luego al hombre. ¿Esos son sus nombres?», preguntó con la voz quebrada. El caballero asintió, tragando saliva con dificultad. «Desaparecieron anoche. Se los llevaron del asilo justo después del parto. La madre no sobrevivió. La hija del granjero, don Arturo. Estaba sola cuando entró en labor de parto. Cuando los sirvientes fueron a la habitación, ella ya se había ido, y los bebés habían desaparecido. Toda la familia estaba desesperada. Don Arturo envió caballeros a todos los pueblos de la región. Quien los encuentre recibirá una recompensa». Nadie habló. No se oía ningún sonido de la multitud, solo el crujido de las hojas secas bajo los pies. Los brazos de Soledad se aflojaron como si hubiera recibido un golpe invisible. Esos 2 angelitos que había llevado contra su pecho todo el camino. Eran los hijos de una mujer que había muerto sola, hijos que habían sido arrancados de su propia familia. La cabeza le daba vueltas. Intentó reconstruir los hilos de su memoria, revivir los momentos en que los encontró, sus rasgos, sus movimientos, el estado en que se encontraban. El caballero se acercó con cautela. «¿Los encontraste?»,
Preguntó en voz baja, con respeto. ¿Los salvaste? Soledad asintió lentamente. Estaban en una carreta cubiertos por una manta. Oí un grito débil. Casi no podía creer que aún estuvieran vivos. No sabía de dónde venían. Simplemente sentí la necesidad de tomarlos en mis brazos y protegerlos. No pensé. Simplemente actué. El hombre se quitó el sombrero. Lo que hiciste no tiene precio. Pero el pueblo no estaba preparado para esto. La noticia corrió como la pólvora. Murmullos resonaron por las calles, portazos, voces bajas se mezclaron. Y en medio de la conmoción, Soledad percibió la magnitud de lo que estaba sucediendo. Ya no se trataba de desconfianza, ya no se trataba de juicios precipitados. Ahora era un asunto de gran envergadura, más grande que cualquiera allí. Involucraba a personas importantes, una pérdida irreparable, y la fe silenciosa de alguien que simplemente había respondido a una llamada de arriba. Abrazó a los niños de nuevo, como para decirle al mundo que aún eran suyos. Pero en el fondo, ya lo sabía. Estaba en medio de una historia que ya no era solo suya. Una historia que empezaba a revelar raíces mucho más profundas, y el pueblo, hasta entonces paralizado por el miedo, observaba sin saber qué hacer. La tela con los nombres bordados aún se balanceaba en las manos del caballero cuando Soledad sintió que le flaqueaban las rodillas. No por la nieve ni por el esfuerzo que había hecho hasta entonces, sino por la inmensidad de lo que oía. Había salvado 2 vidas, sí, pero ahora se daba cuenta de que también había salvado la esperanza de toda una familia. El silencio del pueblo era ahora el silencio de la reverencia, mezclado con la vergüenza contenida de quienes, momentos antes, la habían acusado. El caballero respiró hondo, como si cargara con más de lo que su cuerpo podía soportar. Se secó la frente con la manga del abrigo y volvió a mirar a Soledad, luego a los caritos tranquilos de los bebés. «Se llaman Mateo y Martín», repitió en voz baja. «Los nietos de don Arturo de la Torre». Al oír el nombre, muchos de los presentes intercambiaron miradas. No se trataba de una familia cualquiera. Era un nombre cargado de peso, historia y tragedia. El caballero continuó, ahora dirigiéndose directamente a los residentes, como si necesitara aclararlo todo. Los niños fueron secuestrados por una mujer de la casa, alguien de confianza, pero fue sobornada por prestamistas, gente desalmada. Descubrieron que la hija de don Arturo había dado a luz sola, en secreto, en un ala apartada de la propiedad. Y cuando murió al dar a luz, vieron allí una oportunidad. Soledad sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Aquellos pequeños que ahora dormían en sus brazos habían sido arrancados de los brazos de su madre antes de que siquiera comprendieran lo que era el mundo. El caballero apretó los labios. Querían chantajear a don Arturo. Usarían a sus propios nietos como moneda de cambio. La criada entregó a los niños en plena noche. La carreta se fue sin que nadie se diera cuenta. Pero hubo un error. Detectaron una patrulla que circulaba por la zona. Y entonces el plan cambió. Se volvió hacia Soledad, con la mirada ahora más decidida. Abandonaron la carreta en el camino, en una zona apartada. Los dejaron a los dos como si fueran una carga, como si no fueran nada. La mujer se mordió el labio con fuerza, conteniendo las lágrimas. No era solo rabia, era dolor. Iban a morir. Si hubiera pasado 10 minutos después, quizá solo habría encontrado los cuerpos. «Pero usted pasó primero», respondió el caballero con la voz entrecortada por la emoción. «Y eso, mi señora, lo salvó todo». Algunos del pueblo se acercaron. La patrona de la escuela, doña Amalia, juntó las manos como si rezara.
Los susurros dieron paso a la admiración. Ojos que antes eran desconfiados, ahora buscaban comprender cómo una mujer tan sencilla, acostumbrada a vender leche con el rostro bronceado, había sido elegida para algo tan grande. El caballero sacó de su bolsa una carta con sello oficial. Don Arturo ofrece una generosa recompensa a quien le traiga información. Prometió que quien la encontrara recibiría no solo lo que era justo, sino también el respeto eterno de la familia. Pero Soledad simplemente negó con la cabeza, con la mirada fija en los niños. No quiero nada, no lo hice por dinero, lo hice porque sentía que debía hacerlo, porque si hubiera sido yo en el lugar de la madre, yo también habría esperado que alguien tuviera compasión. El caballero asintió respetuosamente. Y por eso lo que hiciste es aún más valioso. La nieve caía suavemente sobre la plaza, ahora silenciosa. Los residentes escuchaban atentamente, absorbiendo cada palabra. Cada frase revelaba una capa de misterio, y con cada revelación se hacía más evidente que nada de esto era casual. Era como si fuerzas superiores estuvieran alineando los caminos, eligiendo a las personas adecuadas en el momento oportuno para que la vida pudiera continuar. Mateo y Martín, tan frágiles, habían sido abandonados por manos codiciosas, pero fue en los brazos de una mujer pobre, de manos callosas, donde encontraron protección. La fe, aunque anónima, estaba presente en cada paso de Soledad, y allí, ante todos, el peso de la injusticia comenzó a transformarse en gratitud. Pero esa historia aún no estaba completa. Alguien seguía desaparecido, alguien cuya llegada cambiaría todo lo que parecía revelado hasta ese momento. Y nadie imaginaba lo que esa presencia traería consigo. El cielo de la tarde ya se teñía de gris y oro cuando el sordo sonido de un caballo cortó el paisaje dormido del pueblo. Todos los que seguían reunidos en la plaza se giraron al unísono, como si una fuerza invisible les hubiera atraído la mirada. Desde la carretera principal, entre la niebla que se alzaba, emergió la figura de un hombre corpulento, vestido con un grueso poncho de lana gris, sombrero en mano, sin afeitar, y con una mirada que parecía cargar con el peso de muchas vidas. No hacía falta decir su nombre. Quienes lo conocían, lo reconocieron. Quienes no, lo sintieron. Era Arturo de la Torre. Desmontó lentamente, pero sus ojos no dejaban de escudriñar. Al verlos, los dos bebés en brazos de Soledad, envueltos en mantas improvisadas, durmiendo con las caritas sonrosadas por el frío, no dijo nada, simplemente cayó de rodillas allí mismo, en medio de la plaza cubierta de lodo y hielo, con las manos en el suelo como si el alma se le hubiera escapado por un instante. Soledad retrocedió un paso, confundida. El caballero que la precedía se acercó, rozando ligeramente el hombro de su amo. «Son ellos, don Arturo, son sus nietos». El hombre cerró los ojos con fuerza y los sollozos llegaron como un trueno ahogado. Intentó hablar, pero no le salió la voz. Solo lloró. Lloró de una manera que incluso hizo que el viento del pueblo se detuviera. Nadie se atrevió a decir una palabra. Los aldeanos, que habían juzgado a Soledad en silencio, ahora agacharon la cabeza como si presenciaran un milagro demasiado íntimo para ser interrumpido. Soledad no sabía qué hacer. El peso de la escena la abrumaba. Ella, que solo había seguido su fe, su instinto, ahora estaba allí, sosteniendo en sus brazos lo que parecía ser el corazón de un hombre roto. Finalmente, Arturo se puso de pie. Tenía los ojos rojos, la cara húmeda y las manos temblorosas. Caminó hacia ella. Se detuvo a unos pasos. Soledad no retrocedió. Mantuvo la mirada firme, a pesar de la emoción que intentaba abrumarla.
¿Fuiste tú?, preguntó con voz ronca y entrecortada. Los acabo de encontrar, respondió ella. En el camino. Estaban solos, cubiertos de nieve, y los llevaba en el pecho, por el camino, sin saber quiénes eran, insistió casi con incredulidad. Sí, iban a morir, y no podía permitirlo, no importa de quién sean. Arturo bajó la mirada, como si estuviera ante algo sagrado. Respiró hondo y la miró de nuevo. ¿Qué quieres a cambio? La pregunta flotaba en el aire. Algunos residentes incluso se removieron incómodos, esperando oír algo que justificara tal sacrificio. Dinero, una casa, oro, tierras, cualquier cosa que en el mundo normal se le ofrecería a quien salva a los herederos de una fortuna. Pero Soledad no dudó, miró a los chicos, miró a Arturo, y respondió con sencillez, pero con una fuerza que nadie allí olvidaría jamás. Que tengan vida, que crezcan con amor, eso es todo lo que deseo. Un profundo silencio se apoderó del pueblo, pero ahora era un silencio diferente. No el silencio de la desconfianza ni del miedo. Era el silencio de la reverencia. El silencio que sigue a un gesto que toca algo más grande que las palabras. Arturo dio un paso al frente, tocó el cabello húmedo de sus nietos y con la otra mano sujetó el brazo de Soledad. No eres solo una mujer de fe, eres una respuesta a la oración, una respuesta que ni siquiera sabía que había dado. Soledad sintió un nudo en la garganta, pero no lloró. Sabía en el fondo que nada de esto era casualidad. Era la providencia, era la justicia divina, era la vida honrada con valentía. Los aldeanos comenzaron a moverse lentamente. Nadie quería ser el primero en irse, como si dejar pasar ese momento rompiera un hechizo sagrado, porque todos allí sabían que algo mucho mayor acababa de suceder. Y sin embargo, el cielo aún les reservaba algo más. Dios aún no había terminado su obra, no allí, no con ella, no con esos chicos. El día siguiente amaneció con un resplandor diferente sobre el pueblo. El cielo, aún pálido por el frío, parecía albergar una paz silenciosa, como si recordara lo sucedido la tarde anterior. Soledad despertó todavía en la pequeña habitación que alquilaba detrás de la panadería, donde el techo crujía con cada ráfaga de viento. Estaba cansada, sí, pero también inquieta. Los bebés habían pasado la noche a salvo, resguardados gracias a la ayuda de dos residentes que, avergonzados de sus sospechas previas, se habían ofrecido a ayudar. Soledad, sin embargo, no podía dormir mucho. Algo en su interior le decía que las cosas seguían en movimiento, que la historia aún no había terminado, y no tardó en sonar discretamente las campanas improvisadas del pueblo anunciando la llegada de una delegación. 2 caballos, un carruaje cubierto y Arturo de la Torre a la cabeza, ahora con poncho nuevo, botas limpias, pero con los mismos ojos llorosos del día anterior. Llegaba despacio, como si no quisiera imponer su presencia, sino imponer respeto. En cuanto vio a Soledad, desmontó y caminó hacia ella. Estaba de pie, con las manos entrelazadas, el rostro sereno pero alerta. «Hoy no vine desesperado, sino agradecido», dijo con voz firme ante todos los que se acercaron discretamente a escuchar. Y la gratitud, para mí, se demuestra con acciones, no solo con palabras. Uno de los ayudantes abrió el coche cubierto y sacó una pequeña caja de madera tallada. Arturo la sostuvo con ambas manos y se la ofreció a Soledad. «Aquí dentro hay 50 monedas de oro. También hay joyas de mi esposa, quien me pidió, antes de morir, que se las entregara a alguien más merecedor que nosotros. Y además, te ofrezco una casa en Puebla, una casa con calefacción, habitaciones cómodas, todo lo que necesitas. Puedes mudarte hoy mismo con quien quieras traer, solo dilo».
El murmullo del pueblo volvió a circular. Todos miraban a Soledad, esperando que aceptara. Al fin y al cabo, ¿quién rechazaría una fortuna? ¿Quién, en esa posición, no la vería como una respuesta divina? Pero Soledad no extendió la mano. Miró la caja, luego a Arturo, luego a los rostros que la rodeaban. Respiró hondo y habló con claridad, sin prisas. Don Arturo, le agradezco de todo corazón. Cada una de estas monedas, cada una de estas joyas son valiosas, pero no más valiosas que la vida de sus nietos, y eso, gracias a Dios, está a salvo. No puedo aceptar tanto, no quiero grandes ciudades, ni lujos, ni nada que me aleje de quien soy. Arturo frunció el ceño, sorprendido. ¿Pero por qué? Puedes tener consuelo, puedes dejar de caminar en la nieve, puedes descansar. Solo necesito un piso seco, un techo que no gotee cuando llueve y leche para vender, dijo. Si quieren darme algo, dénmelo. Un lugar donde pueda trabajar con dignidad, donde pueda seguir siendo quien soy, solo que con menos miedo. Un silencio invadió la plaza, pero no era un silencio pesado. Era el tipo de silencio que se forma cuando la gente aprende algo sin necesidad de que nadie se lo explique. Arturo no respondió de inmediato. Simplemente cerró la caja, se la devolvió al asistente y se acercó a Soledad. Entonces, será como lo pediste, pero aún así, será más de lo que imaginas. Esa misma semana se renovó una casa al pie de la colina, techo nuevo, suelo reforzado, chimenea encendida. Al fondo, una pequeña granja con 2 vacas lecheras, un corral limpio y cercado y espacio para sembrar. Dentro de la despensa, arroz, frijoles, harina, aceite de oliva. Sobre la mesa, una nota manuscrita. Para la mujer que enseñó al pueblo lo que es la fe sin pretensiones. Soledad entró con los ojos llenos de emoción. No porque fuera un palacio, sino porque, por primera vez, en muchos años, sabía que dormiría tranquila esa noche. Y sin embargo, el cielo no había terminado de hablar, porque aún quedaba una sorpresa por llegar, y no vendría de la tierra, vendría de arriba. La noche cayó serenamente sobre el nuevo hogar de Soledad. Por primera vez, el viento que silbaba a través de las ventanas no era una amenaza, sino una melodía. El techo nuevo crujía y goteaba, y la chimenea crepitaba con fuerza, extendiendo calor hasta los rincones más tranquilos de la casa. La cama, de madera robusta, exudaba el aroma de lavanda seca colocada con cariño por uno de los aldeanos. Los 2 bebés, aún bajo el cuidado médico de la familia de la Torre, habían sido llevados a revisiones y a su seguridad. Pero Soledad dormía con el alma abrigada. Se sentía ligera, no por estar sola, sino porque sabía que había hecho lo correcto. La justicia divina se había manifestado de forma silenciosa, pero transformadora. Afuera, nubes oscuras llenaban el cielo. Una lluvia torrencial comenzó a caer, primero en gotas dispersas, luego con un tamborileo constante. Soledad se levantó de la cama, descorrió la gruesa cortina y miró por la ventana. El agua caía a raudales, inundando los campos, corriendo por los senderos secos de la granja, tocando la tierra como si despertara algo que llevaba mucho tiempo dormido. Agua, Señor, riega esta tierra que tanto ha esperado la vida, murmuró suavemente, apretando la frente contra el cristal frío. Riega también mi corazón, que ha soportado tanto dolor y ahora empieza a respirar paz. El agua lamía las hojas, las piedras, el techo nuevo. El amanecer continuó con este sonido, acunando su silenciosa oración. A la mañana siguiente, mientras los primeros rayos de sol atravesaban la niebla baja, Soledad salió temprano. Seguía descalza, con los pies cubiertos por calcetines de lana y el chal ceñido al cuerpo. Sintió algo diferente,
El olor de la tierra era diferente, más vibrante, más dulce. Caminó hasta el borde de la cerca, donde los campos habían sido áridos, duros, agrietados como piel envejecida, y allí, en un trozo de tierra antaño reseca, vio algo que la hizo detenerse. Flores. Pequeñas, diminutas, coloridas, rosas, lilas, amarillas. Flores silvestres que nunca había visto crecer en esa tierra. Eran delicadas, pero persistentes, como si hubieran esperado toda la noche la oportunidad de florecer. Se arrodilló, con la mirada fija en esos pétalos húmedos, y tocó uno con las yemas de los dedos. El tallo estaba firme, la raíz firmemente plantada. Esto es imposible, murmuró para sí misma. Miró a su alrededor y vio más flores, brotando en pequeños racimos, como si alguien las hubiera plantado a propósito. Pero nadie las había plantado. Venía de la tierra, venía de abajo, venía de las profundidades. Entonces uno de los vecinos más viejos, el señor Tomás, pasaba por el camino y vio a Soledad agachada en el campo. Se quitó el sombrero y se acercó lentamente. ¿Lo viste tú también?, preguntó. Sí, las vi, pero no sé cómo explicarlo. Estas flores nunca florecieron aquí. Todo esto estaba seco, siempre lo ha estado. Tomás asintió mirando a lo lejos. Dicen que allá abajo, hace muchos años, había un manantial, agua limpia que descendía de las montañas y nutría esta tierra. Pero un día, tras una fuerte inundación, el agua desapareció, como si se la hubiera tragado. La tierra se secó. Desde entonces, nadie ha podido plantar nada aquí. Soledad se llevó la mano a la boca, abrumada por la emoción. Volvió a mirar el campo, ahora lleno de vida. ¿Y ahora está volviendo? Eso parece. Ayer llovió fuerte, pero ya había llovido así antes y no pasó nada. Anoche fue diferente. Algo despertó ahí abajo. Cayó de rodillas, sin vergüenza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, su respiración entrecortada. Dios, no me has olvidado. Cuando creía que ya lo tenía todo, aún tenías más. Sus dedos se clavaron en la tierra húmeda. Traes vida donde parecía muerta. Tomás no dijo nada. Simplemente se quedó allí como testigo. A veces, cuando la fe se revela, no es con un relámpago ni con una voz del cielo. Es con el simple florecimiento de una flor. Y en ese campo, que durante años había sido solo silencio y polvo, ahora había color, fragancia y promesa. Pero el regalo más grande estaba por llegar. Y Soledad, aunque no lo sabía, estaba a punto de vivir el reencuentro más dulce de su vida. La mañana comenzó como tantas otras. La niebla cubría los campos con un manto suave y húmedo, mientras Soledad recogía los envases de leche fresca que quedaban bajo el porche. La granja continuaba en paz, silenciosa, envuelta en un ritmo sereno que había aprendido a cultivar con paciencia y fe. Ya no era tan joven como antes, pero sus gestos se mantenían firmes y su corazón agradecido. Las flores silvestres que habían florecido años atrás seguían brotando vigorosas en cada estación, recordándole cada día que Dios hace brotar la vida donde antes solo había silencio. Iba camino a la cocina cuando oyó el sonido. 3 suaves golpes en la puerta de madera. A Soledad le pareció extraño. Nadie solía llegar tan temprano, y mucho menos sin cita previa. Se limpió las manos en el delantal y caminó lentamente hacia la puerta. Al girar el pestillo y empujar la madera, sus ojos se encontraron con los de 2 jóvenes que estaban uno al lado del otro, sonriendo con la mirada. Ambos tenían rostros serenos y un brillo inexplicable. Vestían con sencillez, pantalones de algodón, camisas ligeras de lino, botas de montaña desgastadas, y llevaban pequeños ramos de flores silvestres en las manos. «Buenos días, señora Soledad», dijo el más alto, con voz firme pero gentil.
Perdón por llegar así. Somos Mateo y Martín, añadió el otro, inclinando respetuosamente su sombrero. El corazón de Soledad se aceleró. Permaneció en silencio unos segundos, intentando conectar esos rostros adultos con el recuerdo de los dos bebés que una vez sostuvo cerca de su pecho. Era como ver el tiempo mismo ante ella en carne y hueso. Se llevó la mano a la boca y sintió que se le cortaba la respiración. «¿Tú? ¿Eres tú?», murmuró con los ojos llenos de lágrimas. Mateo, Martín, ambos asintieron con una sonrisa emotiva. «Sí, somos nosotros, señora. Venimos a ver a la mujer que nos salvó, que nos dio la vida incluso antes de saber quiénes éramos». Soledad no pudo responder. Abrió los brazos y ambos se acercaron, abrazándola con fuerza, como si ese gesto hubiera estado guardado durante años. Los apretó contra sí, sintiendo sus corazones latir al unísono, como si el tiempo no hubiera pasado. «Estás viva y fuerte y tan hermosa», susurró. «Dios mío, Dios mío». «Lo sabemos todo, doña Soledad. Papá Arturo nos contó con detalle cómo nos encontraste, cómo nos cargaste en tu pecho a través de la nieve, cómo nos protegiste incluso cuando todos dudaban de ti, y cómo lo rechazaste todo solo para que pudiéramos vivir», dijo Mateo con los ojos húmedos. Martín dio un paso al frente y sacó un cuaderno encuadernado en cuero de su mochila. Se lo entregó. «Escribimos esto juntos. Durante años guardamos palabras, sentimientos, recuerdos que nunca vivimos, pero que sabemos que fueron cruciales. Todo está aquí. Cada línea es para ti». Soledad abrió el cuaderno con manos temblorosas. En la primera página, delicadamente dibujado, había un pasaje que la hizo llorar en silencio. «Gracias por darnos el derecho de vivir». Acarició la tapa del cuaderno como si tocara un milagro. Luego los miró uno por uno. «Nunca dejaron de ser mis hijos, nunca. Incluso cuando se fueron, seguí sintiéndolos aquí, en la tierra, en el viento, en la leche que hervía por la mañana. Nunca dejé de rezar por ustedes, nunca». «Y por eso volvimos», dijo Mateo, «para que sepan que su fe nos alcanzó y que todo lo que hicieron por amor regresó a nosotros, y ahora regresa a ustedes». Los invitó a entrar, les mostró la casa, cada rincón. Se detuvieron frente a la habitación donde los había calentado, la de las amplias ventanas y las cortinas bordadas por ella. Tocaron la cama, miraron las paredes y se sentaron en el suelo. «Aquí empezó la vida», dijo Martín. «Aquí Dios nos abrazó». Soledad se sentó entre ellos, con lágrimas corriendo lentamente por su rostro. A veces, lo que se planta en silencio florece ante los ojos del mundo, y en ese reencuentro comprendió: cuando un gesto nace del amor, regresa doble, regresa como una bendición multiplicada. Con el paso de los años, la finca de Soledad dejó de ser solo un terreno fértil para convertirse en un punto de encuentro entre generaciones. El campo que una vez parecía olvidado, ahora florecía en colores, sonidos y propósito. La casita con chimenea se convirtió en un refugio de historias y lecciones. Los vecinos, antes distantes, comenzaron a buscarla no solo para comprar leche o queso, sino para escuchar consejos, compartir dudas y a menudo simplemente para sentarse en el banco del porche y escuchar el silencio significativo que habitaba ese lugar. Soledad, ya con el cabello completamente canoso, mantenía la misma firmeza en la mirada y la misma delicadeza en las manos. Su rutina era disciplinada. Se despertaba antes del amanecer, atendía a las vacas con atención, calentaba la leche con calma y preparaba los quesos con un esmero que solo puede ofrecer quien comprende el poder de la comida como una bendición. Pero lo más impactante era su forma de enseñar.
No había prisa ni miedo a compartir lo que sabía. Para ella, compartir era multiplicar. Muchas mujeres del pueblo comenzaron a frecuentar su cocina, con sus ladrillos a la vista y sus estantes llenos de ollas de barro. Recién casadas, viudas que necesitaban aprender a mantener solas sus hogares, madres con niños pequeños. Soledad las recibió a todas. Les permitió observar, experimentar, cometer errores y regresar. Su paciencia era tan grande como su fe. «Mira, María», dijo una mañana, con una cuchara de madera en la mano, mientras removía la leche, hirviendo. «El secreto del buen queso no está solo en la receta, está en el silencio. Hay que saber escuchar a la leche. Habla cuando está lista para transformarse». María sonrió, algo confundida. «¿Qué quiere decir, doña Soledad? ¿La leche habla?» «Sí habla, a su manera. Todo lo que tiene vida habla, si nos detenemos a escuchar. Pero para que eso suceda, también necesitamos aquietarnos por dentro. Cuando dejas de luchar contra la prisa, el miedo y la ansiedad, entonces escuchas. A la leche, a la tierra e incluso a tu propia alma». Este tipo de conversación se extendió por el pueblo como una brisa agradable. Era común ver a las chicas escribir frases que Soledad decía sin intención de enseñar, pero que contenían una sabiduría tan práctica como espiritual. Los jóvenes llamaban a su puerta preguntando cómo lidiar con un esposo ausente, una pérdida reciente, un miedo constante. Y ella nunca decía qué hacer, sino que siempre respondía la pregunta con una mirada diferente. ¿Alguna vez te has preguntado qué quiere mostrarte Dios con esto? No había arrogancia en sus palabras. No se presentaba como una santa, ni como alguien que lo había conquistado todo. Simplemente como alguien que seguía adelante, incluso cuando todos los caminos parecían cerrados. Por eso nadie la llamaba heroína, pero todos sabían que, de alguna manera, había cambiado la historia del pueblo. Y no era por haber salvado bebés, era por haberse mantenido fiel a sus creencias. A veces, en las tardes tranquilas, grupos se reunían bajo la higuera detrás de la casa para escuchar sus historias. No hablaba de sí misma con grandilocuencia, sino que relataba pequeños episodios que encierran lecciones ocultas. Como aquella vez que casi lo dejó todo, pero algo o alguien la detuvo. Como el día que vio florecer las primeras flores de la nada, o cuando se despertó una noche y juró haber oído una voz suave que le decía: «La semilla ya está germinando». Por la noche, cuando todo estaba en silencio y el campo dormía, Soledad salía al porche con una taza de té caliente en las manos. Se sentaba sola, se cubría los hombros con un chal de lana y contemplaba el cielo. El viento le acariciaba suavemente el rostro, como si reconociera un alma ancestral, y susurraba, como siempre: «Gracias, Señor, por todo». No necesitaba estatuas, placas ni discursos, porque su nombre ya estaba grabado en los corazones de quienes aprendieron a tener fe, incluso sin ver, a empezar de nuevo incluso sin fuerzas, y a creer que el bien, hecho con amor, nunca desaparece. Y a medida que envejecía, algo dentro de Soledad seguía creciendo, algo invisible a la vista, pero tan real como la tierra mojada por la lluvia. Con el tiempo, las marcas de la edad se asomaron suavemente al rostro de Soledad. Sus rasgos firmes dieron paso a profundas arrugas, grabadas por el tiempo como surcos en tierra fértil. Pero nada en ella flaqueó. Su postura se mantuvo erguida, su mirada aún clara, y su presencia transmitía la misma paz serena de siempre. La mujer que antes había sido vista con recelo, ahora era invocada con respeto por todos. Doña Soledad. Y no era solo por su edad, era por todo lo que representaba. Rodeada de personas que la querían, de jóvenes que la escuchaban como si fuera un libro viviente, de vecinos que se sentían mejor tras conversar con ella, Soledad envejeció con dignidad.
Nunca buscó aplausos ni reconocimiento. Nunca le gustaron los discursos ni ser el centro de atención. Siguió madrugando, incluso cuando sus piernas ya no tenían la misma agilidad. Hacía lo que podía con las manos, y lo que no, se lo enseñaba a otros, y siempre había alguien con ganas de aprender. Pero, doña Soledad, preguntó una de las muchachas del pueblo, sentada a la sombra de la parra, ¿no echa de menos todo lo que rechazó? La capital, las joyas, la vida fácil. Soledad sonrió, tirando suavemente del hilo de la aguja mientras dobladillaba una toalla. ¿Te falta algo? No, niña. Gané mucho más que eso. Fue un destello de luz, que se desvanece. Lo que recibí aquí fue luz que perdura. La respuesta no surgió de la arrogancia, sino de la tranquila certeza de alguien que comprendía su lugar en el mundo. Y todos lo sentían. Había quienes venían de otros pueblos solo para verla, escuchar sus palabras, tocar la puerta de la granja donde, según decían, había nacido un milagro. Los niños crecieron escuchando la historia de la lechera que salvó a 2 bebés y cambió el destino de toda una familia sin pedir nada a cambio. Y, cuando alguien dudaba, solo tenían que mirar a Mateo y Martín, ya adultos, que visitaban con frecuencia la vieja casa y se aseguraban de que no le faltara nada. Nunca dejaron de llamarla nuestra segunda madre. Y en cada visita traían más que regalos, recuerdos, reconocimiento, lágrimas silenciosas y una profunda gratitud. El vínculo entre ellas no era de sangre, pero era igual de fuerte. Quizás incluso más fuerte. Soledad nunca se consideró una heroína. Cuando alguien intentaba elogiarla, siempre decía lo mismo. Solo hice lo que mi corazón me decía, y mi corazón seguía por la fe. Fue esta fe sencilla e inquebrantable la que la mantuvo en pie, la misma fe que la hizo correr por un sendero nevado con 2 bebés en brazos, la misma fe que la hizo rechazar riquezas por tierra y leche para vender, la misma fe que, día tras día, se transformó en un legado vivo en la vida de quienes la rodeaban. En las noches tranquilas, sentada frente a la estufa de leña, Soledad tomaba el cuaderno que los chicos le habían dejado años atrás. Pasaba los dedos por las páginas, ahora desgastadas por el tiempo, y leía pasajes escritos con emoción juvenil. Gracias por darnos el derecho a vivir. Eres la raíz de nuestro nombre. Eres el lugar donde todo comenzó. Cada frase era como una vela encendida en su interior. Y mientras cerraba su cuaderno, miró el techo de madera, suspiró tranquilamente y murmuró: si esto es lo que Dios me eligió para hacer, entonces lo he logrado. La historia de Soledad trascendió las fronteras del pueblo, empezó a contarse en otras comunidades, a repetirse en conversaciones, a recordarse en momentos de dolor y esperanza. Se convirtió en un recordatorio constante de que los milagros no siempre llegan de golpe. A veces llegan cubiertos de nieve y durmiendo bajo una manta rasgada. Porque Dios no olvida a quienes actúan por amor, a quienes sirven en silencio, a quienes llevan en el corazón una fe que no necesita escenario, solo valentía. Soledad demostró con su propia vida que la fe no es solo oración, es acción, es entrega, es constancia. Si esta historia te conmovió, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que ames. Suscríbete al canal para recibir otras historias de fe, justicia divina y transformación. Y prepárate, porque el próximo video te conmoverá aún más.